Muy bien, chicos, ahora continuamos desarrollando la clase del día de hoy. Habíamos organizado ya nuestra información en estos cuadros. Ahora vamos a preguntarnos dos preguntas importantes. ¿Qué opinas al respecto de la información que has recibido de tu familia? Esta pregunta no la tienes que copiar, solamente hay que reflexionar. ¿Qué opinas al respecto? ¿Por qué crees que hay semejanzas o diferencias? Si es que las has encontrado, ¿por qué crees que esto ha ocurrido? Pregúntate un momento e intenta responderlas si deseas en voz alta o si deseas de manera silenciosa. Muy bien, ahora que ya hemos recogido todos nuestros conocimientos previos, vamos a realizar la investigación para poder responder esa curiosidad y el tema que nos hemos planteado el día de hoy, las causas externas e internas que ocasionan cambios en nuestro cuerpo. Muy bien, vamos a ver entonces qué vamos a hacer a continuación. Es momento de investigar. Vamos a ponernos manos a la obra y vamos a realizar este proceso. Investigar, ¿qué implica? Que realizamos observación detenida, que leyamos, que investiguemos en los diferentes medios como libros, en el internet leyendo los artículos, investigaciones, etc. Esa es una forma de investigar. Entonces, manos a la obra y vamos a desarrollar la investigación. Pero para realizar una investigación, ¿qué necesitamos plantear primero? Piénsalo un momento. Debemos de plantear una pregunta de investigación. ¿Y cuál sería nuestra pregunta si nuestra meta del día de hoy es cuáles son las causas que originan los cambios físicos? Esa es nuestra meta del día de hoy, investigar, explicar cuáles son esas causas. ¿Cuál sería nuestra pregunta? La pregunta que se plantea es ¿cuáles son las causas por las que se producen cambios en tu cuerpo? Esa sería nuestra pregunta de investigación. ¿Recuerdas que cuando planteamos nuestra pregunta de investigación, qué debemos hacer luego de plantear nuestra pregunta? Realizar una posible respuesta. Y esta posible respuesta, ¿cómo se llama? Se llama una hipótesis, que es una respuesta que todavía no ha sido comprobada en base a la revisión de textos, sino es una respuesta previa desde nuestros conocimientos. Y para responder esta pregunta, voy a ayudarte y todos vamos a colaborar a responder las siguientes preguntas. Las siguientes preguntas lo vamos a copiar en nuestro cuaderno al igual que esta pregunta, ¿de acuerdo? Muy bien. Pregunta número 1, que estas sí las debemos copiar a nuestro cuaderno y responderlas. ¿Qué cambios experimenta el ser humano en la etapa de la pubertad? Ya has visto los cambios que tú has puesto en la lista. Ya has visto los cambios que tu familiar te ha comentado. Entonces, aquí ya tenemos una respuesta sobre esta pregunta. ¿Qué cambios experimenta el ser humano en la etapa de la pubertad? Tómate el tiempo necesario y pon stop al video. ¡Vamos! Pregunta número 2. ¿Cómo son los cambios en la pubertad? ¿Cómo son los cambios en la pubertad? Copiamos la pregunta y la respondemos. Es decir, ¿son iguales para todas las personas el proceso de cambio? ¿Se difieren entre varones y mujeres? ¿Son rápidos entre las mujeres a diferencia de los varones o viceversa? ¿Cómo se desarrollan esos cambios en la pubertad? Pregunta número 3.
¿Esos cambios se producen con el mismo ritmo en todos los niños de la misma edad? Esa pregunta está muy relacionada con la pregunta número 2. Pregunta número 4. ¿Qué hormonas son las responsables de los cambios que se dan tanto en hombres como en mujeres? Si te han comentado tus familiares sobre algunas hormonas que ellos conocen, respondemos esta pregunta. De caso contrario, las dejamos en blanco. Posteriormente, las iremos averiguando. Entonces, pon stop el video y responde estas preguntas primero. ¿De acuerdo? Porque la actividad que viene va a integrar todas estas preguntas que te van a ayudar a responder esta pregunta, la siguiente actividad, perdón. ¿Sí? Entonces, responde esta pregunta ahora mismo y pon stop al video. Ahora sí. Pregunta de investigación. Aquí la tenemos. ¿Cuáles son las causas por las que se producen cambios en tu cuerpo? Entonces, nuestra posible respuesta que recién estamos planteando, con ayuda de las preguntas antes mencionadas, podemos poner una causa es y explicamos. Y explicamos cuál es la causa. Otra causa es y escribimos. Además considero que y escribimos. Estos conectores nos van a poder ayudar a listar o enumerar nuestras posibles causas, nuestras respuestas. Cuando escribimos una respuesta, hay que tener en cuenta que debemos organizarla para poder explicarla bien. Y los conectores nos ayudan a ordenar nuestra respuesta. Entonces, utilizando estos conectores, podemos ya responder la pregunta. Tómate el tiempo necesario y pon el stop el video. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra primera respuesta. Y es necesario que lo planteemos desde este primer momento, porque también es valioso nuestros primeros conocimientos. Pero recordemos, esta respuesta es una hipótesis y no es una respuesta definitiva. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder comprobar que nuestra hipótesis es correcta o no lo es? ¿Qué debemos hacer? Piensa un momento y plantea alternativas para poder realizar esta búsqueda de información para corroborar que lo que hemos planteado en nuestra primera respuesta sea correcta. ¿A dónde debemos recurrir? Muy bien, son varias alternativas, ¿verdad? Podemos ir al internet, podemos leer textos, artículos, periódicos, infografías, revistas, etcétera, etcétera. En otros casos podemos hacer una experimentación. En este caso, vamos a revisar la bibliografía, es decir, los textos. Vamos a revisar los textos. Ahí está. Vamos a revisar los libros que tenemos. Y en este caso, nos han planteado una lectura. En ese sentido, es momento de leer. El texto se llama y se titula Los cambios internos y externos en la pubertad. ¿Esto dónde lo vas a encontrar? En la plataforma Aprendo en Casa, en el área de recursos en sexto grado. Muy bien, si deseas imprimirlo, puedes descargar en este segmento de la plataforma, en el área de recursos. Entonces, pon pausa el video si necesitas tener más tiempo para poder adquirir este recurso que de seguro ya lo tienes, porque lo hemos mencionado en la primera parte. Vamos a continuar con el video. Y vamos a hacer una lectura en voz alta, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice, los cambios internos y externos en la pubertad. La pubertad es un periodo de cambios exclusivamente biológicos, que se presenta tanto en los chicos como en las chicas. La pubertad empieza cuando dentro del cuerpo se inicia la secreción de unas hormonas denominadas gonadotrofinas. Esta secreción
es un proceso natural, pero el momento de inicio está influido por las interacción de factores internos como la genética, herencia y una serie de factores externos como la alimentación, el lugar donde vive la persona, los estímulos psicológicos y sociales y los estímulos ambientales, como la presencia de pesticidas. Además, también influyen otros factores como el ejercicio, el estrés, etc. Como ya sabemos, siempre realizamos una revisión de párrafo por párrafo. En este momento vamos a analizar este primer párrafo y vamos a resaltar la información más importante. Dice, la pubertad es un periodo de cambios exclusivamente biológicos que se presenta tanto en los chicos y en las chicas. Esa sería nuestra idea principal. Vamos a subrayarlo, toda esta parte, hasta chicos y chicas. En este momento voy a hacer una aclaración sobre el término exclusivamente. En realidad, los cambios se presentan, uno de ellos es los biológicos, es decir, los físicos. Sin embargo, hay otro tipo de cambios que también en la pubertad se experimentan, como los cambios comportamentales, los cambios emocionales, etc. Es decir, no solamente es físico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a corregir esta parte en nuestro texto. Muy bien, vamos a seguir analizando. Entonces, la pubertad es un periodo de cambios exclusivamente biológicos que se presentan tanto en los chicos y en las chicas. ¿Hay alguna diferencia en ellos? Cada quien tiene su proceso de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, pero todos cumplen de acuerdo a su proceso de crecimiento. La pubertad empieza ¿cuándo? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Se inicia la secreción de unas hormonas denominadas gonadotrofinas. ¿Cómo se llaman las hormonas? Gonadotrofinas. Y muy bien, ¿y quién realiza esta función de secretar hormonas? Estas hormonas. Un órgano en particular que está ubicado en nuestro cerebro. ¿Qué ocasiona? Este órgano hace llamada hipófisis, que está ubicada en nuestro cerebro, manda órdenes a nuestro organismo a secretar estas hormonas. Y es así que se originan estas hormonas ¿para qué? ¿Qué pasa finalmente? Producir cambios físicos. Pero no solamente son las hormonas encargadas de producir los cambios físicos, sino ¿quiénes más? Están los factores. ¿Quiénes? Los factores internos y los factores externos. Muy bien, entonces subrayamos esta parte para poder recordarnos factores internos y factores externos. ¿Qué quiere decir factores internos? Todo lo que ocurre dentro de nuestro organismo. Y uno de ellos es la genética. Esos son los factores internos. ¿Y cuáles son los factores externos? Todo lo que viene del entorno hacia nosotros. Por ejemplo, la alimentación, el lugar donde vive la persona, los estímulos psicológicos, los sociales, el ambiente, inclusive los pesticidas pueden influir, y también los ejercicios y el estrés. Todos estos factores causan y modifican los cambios físicos en nuestro cuerpo. Muy bien, ahora sí vamos a continuar con el siguiente párrafo y lo vamos a hacer en el siguiente video.